Buenas tardes, señoras, señoritas y señores estudiantes de primer de bachillerato. Qué placer compartir con ustedes este espacio más de conocimientos respecto a la asignatura de lengua y literatura. Empezamos la clase, no sin antes decirles que las tareas no me están enviando. Para las tareas de esta semana que mandé, únicamente me envían 4 estudiantes, 5 estudiantes. El resto no me están enviando. Ya debes saber quiénes son. A mí no me gusta nombrarles por este medio a los estudiantes que no me están remitiendo las tareas. Al final del periodo, no me preguntarán por qué me quedo a supletorio. Porque no presenta tareas. Presenta tareas a destiempo o presenta tareas mal realizadas. Por favor, señoras, señoritas, señores estudiantes, verifique bien las tareas. Realice las tareas, verifique en la matriz de planificación y realice la tarea que le corresponde a cada semana. Envíe a tiempo. Yo recibo tareas hasta todos los días jueves hasta las 10 de la noche. Pasada esa hora, cero. Cero en tareas, cero en esa tarea. Por favor, les recalco. Ya deben saber, si no me envían tareas, yo la próxima semana, con listado en mano, digo los que no me están enviando tareas. No me gusta hacer así, pero va a tocar porque no envían tareas. Con eso, señoras, señoritas, señores, empezamos la clase correspondiente al día de hoy. Vamos a ver la entrevista. ¿Qué es la entrevista? ¿Ya? La entrevista, desde el punto, hay diferentes enfoques para poder definir qué es la entrevista. Pero de manera general vamos a decir que la entrevista es un tipo de diálogo para recabar información sobre personas, acontecimientos, fenómenos que se están suscitando en un escenario social. Sí, la entrevista es una estrategia de recolección de información. La entrevista es una estrategia de recolección de información. ¿En qué consiste esta estrategia? Esta estrategia de la entrevista consiste en una conversación o intercambio de ideas entre dos partes, el entrevistador y el entrevistado. No digo personas, dos partes, el entrevistador y el entrevistado, porque pueden ser varios entrevistados, ¿no? O varios entrevistadores que puede ser. Pero en sí, la entrevista es una conversación o intercambio de ideas entre dos partes. La una que se llama entrevistador y la otra parte que se llama entrevistado. ¿Por qué se hace esta conversación, este diálogo? Con el fin de obtener información de valor sobre un determinado tema, sobre un determinado fenómeno, objeto, etc. La entrevista es un diálogo que responde a un cuestionario previo y generalmente suele difundirse la entrevista a través de la radio, de la televisión, prensa escrita, redes sociales, entre otras cosas. Hay diferentes tipos de entrevista que más adelante vamos a definir tipo de entrevista y su uso. ¿Ya? Además, la entrevista se le puede definir como un instrumento. La entrevista en sí es un instrumento también técnico de gran utilidad en la investigación cualitativa que me permite recabar datos. La entrevista como instrumento es una herramienta técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa que me permite recabar datos importantes sobre un determinado fenómeno social, económico, político, educativo, entre otras cosas. Existen varios tipos de entrevista que pueden clasificarse según el ámbito en el que se llevan a cabo o la forma en que se realizan. Hay varios tipos de entrevista, ¿sí? Tenemos los tipos de entrevista según el área del conocimiento, ¿ya? Según este ámbito de aplicación, el área del conocimiento, hay varios tipos de entrevistas. Por ejemplo, hay la entrevista laboral. La entrevista laboral esta entrevista se realiza en los procesos de selección de personal de una determinada empresa, entidad, organización, etcétera, ¿ya? La entrevista laboral se realiza en los procesos de selección de personal.
a fin de hallar el candidato más idóneo, más capacitado a un puesto solicitado, a una vacante solicitada, ¿sí? Según las necesidades de esa empresa, entidad, organización, entre otras cosas. Entrevista laboral. Primer tipo de entrevista, entrevista laboral. También hay la entrevista psicológica, otro tipo de entrevista, la entrevista psicológica. La entrevista psicológica se utiliza para recabar datos sobre la vida de un paciente y sus motivos de consulta, generalmente emocionales, ¿no? Mientras más apertura y honestidad existe de parte del paciente o del entrevistado, el psicólogo tendrá una visión más completa, más amplia de la situación y podrá trazar una estrategia exitosa para el paciente, ¿no? Dos tipos de entrevista ya vamos viendo. Entrevista laboral, entrevista psicológica, explicando cada uno de los campos en los que se emplea la entrevista. Luego tenemos también la entrevista clínica. La entrevista clínica es una conversación entre un médico y un paciente, entrevistador y entrevistado, en la que el primero, el médico, abordará el historial clínico del paciente, ¿sí? A través de una serie de preguntas. Por ejemplo, en su familia había personas que sufrían depresión alta. En su familia hay personas que sufren de diabetes. En su familia hay personas que sufren de hipotiroidismo, etcétera, ¿no? Entrevista clínica, ¿ya? Esta información será vital, la información que obtenga el médico de la entrevista clínica del paciente, será vital para que el especialista determine si es necesario un tratamiento médico o determinar qué tipo de tratamiento médico será mejor al paciente o al entrevistado, ¿sí? También tenemos otro tipo de entrevista, la entrevista periodística. La entrevista periodística es el diálogo que mantiene un periodista con una persona o grupo de personas a fin de obtener datos de interés, ¿sí? De una investigación periodística. Los entrevistados pueden ser personas reconocidas a quienes se les consulta sobre asuntos de interés público, interés político, interés económico, sobre su propia trayectoria, pero también pueden ser personas que sin tener relevancia en la vida pública, tienen información de primera mano, conocimiento o testimonio valioso sobre, por ejemplo, un accidente de tránsito, un acontecimiento reciente, ¿no es cierto? Dicen, estamos aquí con el señor vecino del sector que presenció de manera vivaz el choque entre un bus, etcétera, etcétera. Mire, entonces no es que necesariamente la entrevista periodística usted le realiza a un deportista prominente, a una persona, un político, a un economista, etcétera, etcétera. También puede ser a una persona que no tiene relevancia en la vida pública, pero tiene una información valedera, nos va a dar un conocimiento, nos va a dar un testimonio valioso sobre un hecho reciente, ¿no es cierto? Entrevista periodística. Luego tenemos la entrevista de medición o encuesta. La entrevista de medición o encuesta es la que se lleva a cabo para recolectar datos en investigaciones con fines científicos, sociales o de mercadotecnia. Un censo poblacional, por ejemplo. ¿Sí? Es una entrevista de medición. Una entrevista de medición, por ejemplo, yo voy a realizar una entrevista a los padres y madres de familia que venden en el centro histórico y permiten que sus hijos sean vendedores ambulantes, hijos menores de edad, niñas, niños y adolescentes. ¿Sí? Entrevista de medición para determinar qué fenómeno les obliga a que los niños estén expuestos, niños, niñas y adolescentes estén expuestos a peligros de calle, por ejemplo, ¿no? Sí, con esto hemos visto los tipos de entrevista. Ya hemos visto como 5 tipos de entrevista, ¿no? De acuerdo al ámbito del conocimiento, de acuerdo al ámbito del conocimiento, del ámbito de desarrollo profesional, 5 tipos de entrevista más, ¿sí? Ahora, de manera general, vamos a ver las características de las entrevistas. De manera general, vamos a ver las características de las entrevistas. Aunque los tipos de entrevista difieren entre sí según el ámbito de aplicación y los objetivos a lograr con la entrevista, existen algunas características comunes que deben considerarse
que debe considerar tanto el entrevistador como el entrevistado, ¿sí? Una de las características comunes es, una entrevista requiere de al menos dos personas, ¿no es cierto? Un entrevistador y un entrevistado. Segunda característica, la entrevista debe tener un objetivo definido. La entrevista debe tener un objetivo definido. Siguiente característica, el entrevistador debe generar un espacio cordial, de confianza, para que el entrevistado se sienta cómodo, darle un buen trato al entrevistado, tratarle con educación y cortesía, ayudan a bajar la tensión que pueda generar la situación, ¿sí? Se aplica en todos los casos, en todas las entrevistas. Igual en la entrevista laboral, ¿no? Si va a haber un ogro ahí, si usted sea científico, no le va a decir nada, va a tener miedo a decir, no, es que solo viéndole la mala cara que me indicó ya no le dije nada. Entonces usted debe generar ese ambiente, ¿no es cierto? Un espacio cordial, ¿sí? Un espacio cómodo, donde el entrevistador se sienta bien, darle buen trato, tratarle con educación, cortesía, para que baje la tensión de ese momento y pueda generar una situación de confianza, ¿sí? Y pueda tener información valedera, información que le va a servir a usted, información sacada de manera espontánea al entrevistado. Otra característica es que la entrevista debe estar precedida por una investigación previa del tema a tratar. Así es. Una entrevista debe estar precedida, es decir, antes de una entrevista, debe haber una investigación previa del tema a tratar. En el caso de las entrevistas de trabajo, se espera que el candidato conozca la trayectoria de la empresa, su posicionamiento a nivel nacional, regional, local y mundial, ¿no es cierto? De la misma forma, en entrevista periodística es necesario conocer un poco sobre la historia, circunstancias del entrevistado, por ejemplo, un deportista, ¿sí? Etcétera, etcétera, para hacer preguntas pertinentes. En el caso de las entrevistas como estrategia de recolección de información a nivel científico, también, usted para realizar una entrevista sobre un determinado fenómeno psicológico, social, económico, político, usted debe investigar para que se adentre en el tema y usted pueda hacer preguntas pertinentes para que pueda recolectar información valedera para su proceso investigativo. Mucho ojo, ¿sí? Las entrevistas laborales pueden ser presenciales, pueden ser telefónicas, pueden ser por correo o videollamada. Especialmente estas últimas eh, entrevistas laborales se han puesto de moda con la pandemia, ¿no es cierto? Ahora una entrevista le hacen por correo, les llega a usted un cuestionario que tiene que remitir, o les llega a usted una videollamada donde usted le va contestando las preguntas al entrevistador, ¿no es cierto? O también por teléfono le van llenando un formulario y que usted en el momento dado va a tener que respaldar con la información de sus temas, ¿cierto? Entonces, las entrevistas laborales pueden ser presenciales, por teléfono, por correo, por videollamada. Y no solo las entrevistas laborales, también una entrevista médica, por ejemplo. Ahora hay la telemedicina. Sí, pues mire, así es el avance de la tecnología, ¿ya? Siguiente característica en común. En las entrevistas psicológicas y médicas, prevalece la entrevista presencial, por razones obvias. Sin embargo, los avances de la telemedicina han hecho que ya sea posible tener comunicación directa con el personal de salud sin importar la distancia. Así es, en época de pandemia especialmente, se puso de moda, ¿no? La telemedicina. Entonces usted llamaba a un número XYZ y decía, vea, yo me siento así, 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 tengo estos síntomas, estoy con temperatura corporal de tanto, mi presión arterial es tanto, ya le podían dar más o menos un diagnóstico de su cuadro clínico, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esas son las características en común de las entrevistas, ¿sí? Entonces, ya hemos visto que hay características en común de las entrevistas, ¿no? Y hemos puesto ejemplos prácticos para poder discernir de mejor manera los tipos de entrevista y las características comunes que tienen las entrevistas. Vamos a ver la estructura de la entrevista. ¿Cómo se estructura una entrevista? El entrevistador selecciona, interpreta y reproduce la conversación siguiendo esta estructura. Primero irá un título,
que debe ser atractivo para despertar el interés del lector. Primerito en una encuesta título. Por ejemplo, encuesta para determinar la incidencia del trabajo infantil en la parroquia rural de Calderón. Por ejemplo, título, ¿no es cierto? Atractivo, vea esta encuesta, me va a permitir verificar el trabajo infantil en toda la parroquia. Ah, vea, mire, título, ¿no es cierto? Luego del título vendrá una entradilla. En esta entradilla se describe al entrevistado, de ser el caso, no es una camisa de fuerzas que de ley va a ir entradilla. No, en esta entradilla puede describir al entrevistado, ¿no es cierto? Dar el performance, todo eso, ¿sí? ¿Sí? Pero también puede ser, si es una entrevista investigativa, puede, como entradilla, ponerle un problema socioeconómico, por ejemplo. El trabajo infantil se ve con gran incidencia en la parroquia rural de Calderón. Queremos determinar por qué se da este fenómeno social. Por ejemplo, ¿no? Entradilla. Y luego de la entradilla ya vendrán las preguntas y respuestas, ¿ya? Pues vendrán las preguntas y el entrevistador irá llenando las respuestas que le van dando los entrevistados. El tipo de preguntas varía según la información que desea obtener, ¿sí? Una encuesta de investigativa, una encuesta de trabajo, etcétera. Pero siempre están preparadas y pensadas de antemano las preguntas. Mucho ojo. Siempre están preparadas y pensadas de antemano las preguntas. Sin embargo, y puesto que se trata de un tipo de texto oral, también hay lugar para la improvisación. Sí, usted puede improvisar, por ejemplo, si cree pertinente preguntar tal o cual cosa, puede hacerlo, ¿no es cierto? Según transcurra el proceso de entrevista. ¿Ya? La entrevista puede terminar con un comentario, si es necesario, una valoración, una síntesis del entrevistador para concluir su trabajo. No es necesario. Aunque no es necesario esto, ¿ya? No es necesario. ¿Sí? La entrevista, para que tenga mayor sustento, puede ir acompañada de fotografías o de otros elementos gráficos, si es necesario. ¿Ya? Entonces, con esto hemos visto la técnica de la entrevista. ¿Para qué nos sirve? Tipos de entrevistas, cómo se estructura una entrevista, partes de la entrevista, y quedamos claros. Justamente la tarea de esta semana es realizar una entrevista. ¿Sí? Con todo lo que hemos dado, usted va a realizar una entrevista. Espero, porque yo siempre leo todos los deberes, yo leo. Espero que sea una entrevista a la altura de ustedes, señoras, señoritas, señores estudiantes, ¿no es cierto? Cualquier tipo de entrevista. Puede ser una entrevista investigativa, por ejemplo, va a investigar algún fenómeno social, político, económico. Puede ser una entrevista laboral, puede ser una entrevista periodística, ¿sí? Puede ser una entrevista, bueno, clínica no, ni entrevista psicológica, médica tampoco, porque usted no tiene esos conocimientos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, pero sí puede ser una entrevista investigativa, por ejemplo, para determinar el fenómeno o la incidencia de un candidato en el barrio de Morán, de la parroquia rural de Calderón, por ejemplo, ¿no? Y usted esa entrevista le va a hacer a los vecinos, a los coterráneos, por ejemplo. Ya les doy estos ejemplos porque usted tiene que realizar una entrevista tema libre. ¿Listo? Entonces, hasta las 10 de la noche de jueves espero esa entrevista. Seguimos con la clase. Luego, siguiente tema a tratar en la clase es la búsqueda de información. ¿No es cierto? La búsqueda de información. ¿Para qué nos sirve saber estrategias y técnicas de búsqueda de información? Nosotros a la hora de realizar un trabajo académico, ¿sí? Debemos tomar en cuenta toda la gama de recursos que podemos consultar para obtener información para realizar de manera idónea, óptima, nuestro trabajo académico. Y la información podemos encontrar en bibliotecas tradicionales, en bibliotecas virtuales, hemerotecas, internet, medios audiovisuales, es decir, en la radio, en la televisión, inclusive había un programa de interés público, ¿no? Que decía, si desea algún programa puede comunicarse con nosotros para facilitar, por ejemplo, ¿no? Listo. Para la búsqueda de información es necesario localizar, reconocer y usar de manera efectiva la información. Esto es una labor esencial
para llevar a cabo un trabajo académico con éxito. Sí, es importante. Vamos a ver, por ejemplo, en la biblioteca. ¿Cómo buscamos información en la biblioteca? En la biblioteca tradicional, todos los libros y documentos de las bibliotecas tradicionales están registrados en orden alfabético, en los catálogos según 3 criterios: materia, autor o título. Sí, que están en los tarjeteros de ingreso a las bibliotecas, ¿no? Existen diferentes maneras de consultar estos catálogos, mediante ficheros manuales que están a la entrada de las bibliotecas eh, tradicionales, o también se puede consultar mediante ficheros informatizados, ¿sí? También se puede consultar mediante bibliotecas virtuales que se hallan en Internet. También hay bibliotecas virtuales, ¿no? Vamos a ver las bibliotecas virtuales. Las bibliotecas virtuales se encuentran generalmente en Internet y pertenecen a universidades. Por ejemplo, hay una biblioteca de la Universidad del Tecnológico de Monterrey. Hay una biblioteca de la Sorbona de Italia. Hay una biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, que es de libre acceso, que usted coge el link, ingresa a la biblioteca, pone el tema que quiere consultar y le sale una gama de libros que usted puede leer, puede consultar, puede extraer esa información para su trabajo académico. Asimismo, hay otro tipo de bibliotecas virtuales que son pagadas, que cuestan, que usted para accesar a esa información debe pagar, debe cancelar, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero nosotros, si no conocemos ningún título ni autor, tanto en la biblioteca virtual como en la biblioteca tradicional, sobre un tema que nos ocupa, lo mejor será que realicemos una búsqueda por materia, ¿sí? Y lo mejor será que busquemos en Internet, ¿no es cierto? Por materia, por título, ¿ya? Consejos para buscar obras en una biblioteca. Bien, vamos a ver algunos consejos para buscar libros en una biblioteca. Más en una biblioteca tradicional, bueno, también en una virtual, ¿no? Como por ejemplo los buscadores, ahora tenemos buscadores como Google, Yahoo, etcétera, que nos permiten y nos facilitan buscar la información. Por eso son navegadores. Bien, para buscar obras en una biblioteca, no diferencies entre mayúsculas y minúsculas, ni introduzcas acentos, es decir, no ponga letras mayúsculas ni minúsculas, o sea, solo minúsculas, y tampoco no ponga acentos. Y eso usted lo ha podido ver cuando busca en Google. No hay problema, pone solo en minúsculas y sin acentos, le encuentra la información. ¿Sí? No utilice palabras vacías, artículos, preposiciones, conjunciones, por ejemplo, el, la, los, ¿no? Si la búsqueda es por materia, comienza siempre en cualquier campo, ya que los términos se buscarán en toda la referencia del documento. Es decir, autor, título, editorial. Si la búsqueda es por autor, suele ser conveniente teclear solo un apellido, no iniciales ni sustantivos propios. Por ejemplo, Neruda. Y ahí me sale Neruda Pablo y me salen las obras, ¿cierto? Cuanto más palabras introduzcas, menor número de registros obtendrás. Ojo, cuanto más palabras introduzcas, menor número de registros obtendrás. Así es, cuando usted pone más palabras en Google, le encuentra un número reducido de opciones. Pero si le pone de manera genérica, solo con palabras claves, le sale un abanico más amplio de información. Aquí viene, ¿no es cierto? Cuanto más palabras introduzcas, menor número de registros obtendrás. La estrategia más productiva es introducir una o dos palabras claves y solo cuando el resultado sea demasiado extenso, puede usted ir introduciendo términos, ¿sí? Más términos para hacer más específica esa búsqueda. Mucho ojo, ¿sí? Bibliotecas virtuales, las bibliotecas virtuales funcionan como las tradicionales, pero tienen como ventaja poder consultar sus catálogos desde cualquier parte que te permita el acceso a Internet, ¿no es cierto? Vuelvo y repito, usted puede consultar bibliotecas de España, de Francia, Italia, Universidad de Cambridge, Inglaterra, Universidad de Harvard, Estados Unidos, puede consultar un sinnúmero de universidades en el exterior, bibliotecas virtuales. No hay problema, esa es una de las ventajas, ¿no es cierto? Solamente requiere el acceso a Internet y su computadora, su laptop, y puede ingresar a cualquier universidad que tenga libre acceso, lógicamente. ¿Sí? Una de las bibliotecas virtuales más visitadas es la de Miguel de Cervantes, ¿ya? www.cervantesvirtual.com, ¿sí? Usted puede entrar y buscar la información que usted requiera.
También tenemos para la búsqueda las hemerotecas. La hemeroteca generalmente también están dentro de las bibliotecas tradicionales, ¿no? La hemeroteca es una sección de la biblioteca donde se guardan publicaciones periódicas, revistas científicas, culturales, periódicos en especial, prensa, periódicos se guardan en las hemerotecas. La mayoría de estos documentos están disponibles en papel, aunque algunos ya se los puede consultar en internet, algunos están digitalizados ya. A la hora de buscar en una hemeroteca, recuerden que estos archivos se encuentran agrupados en volúmenes por meses, por años y luego por unos años por meses, ¿no? La hemeroteca es una fuente idónea para buscar información actual o bien una fecha en concreto. Por ejemplo, yo quiero consultar toda la guerra del CENEPA. Entonces, la guerra del CENEPA se dio desde diciembre del 94, enero del 95, febrero del 95, marzo del 95 fue lo más duro, hasta abril del 95. Entonces, voy al año 94, diciembre, y 95, los 6 primeros meses, y encuentro gran cantidad de información. Por ejemplo, de búsqueda en una hemeroteca. ¿Ya? Ahora también podemos consultar en Internet. Consejos para utilizar en Internet. Igual, cuando usted va a consultar en Internet, va a utilizar un navegador, cualquiera que sea este, no utilice mayúsculas ni acentos ni tildes. No utilice mayúsculas ni tildes ni acentos cuando usted va a utilizar o a hacer una búsqueda en Internet. Evite copiar e imprimir un artículo de Internet como si fuera suyo. Mucho ojo, siempre debe poner usted la webgrafía, linkgrafía, ¿no es cierto? ¿Sí? Evite copiar e imprimir un artículo de Internet como si fuera suyo. Los deberes que presentan, ¿no? Control C, Control V y lindo, ya hice. Mucho ojo. Debe comparar y analizar la información que le interesa antes de elaborar su trabajo. Primero debe depurar esa información y ponerle su valor agregado. ¿Sí? Intente no dispersarse la mente con gran cantidad de información que le ofrece Internet. Así es. Internet le ofrece gran cantidad de información, un abanico amplio de información. Usted no se disperse la mente. Vaya a lo que está buscando, especifique y saque la información que requiere para su trabajo académico. ¿Sí? Además, en Internet usted visite solo aquellas páginas que puedan serle útiles. Sí, visite solo aquellas páginas que le pueden serle útiles, no aquellas páginas que contienen información chatarra o basura que no es comprobable, no es verificable y no es fiable. Mucho ojo. Mientras usted navega por la red, cada vez que vea una dirección que pueda ser de su interés, añádala en el apartado de favoritos del navegador, organíceles y así creará su propio directorio de Internet. Recuerde que Internet no es la única fuente de información y que un exceso de tiempo delante del ordenador puede provocarle cansancio visual, problemas físicos, problemas de columna, ¿cierto? Usted siempre compruebe la fiabilidad de las páginas consultadas, lo que siempre se les dice. Consulte la veracidad de la información que usted tiene a mano en Internet. Compruebe la fiabilidad de las páginas consultadas, ya que pueden contener información falsa o información fuera de fase, desfasada, ¿cierto? También puede consultar usted en el diccionario y otras obras de consulta virtuales con soporte informático y en Internet, ¿sí? Entonces, usted puede consultar todo eso. No hay ningún problema, ¿ya? En Internet nosotros encontramos rapidez al buscar la información, ¿ya? Pero nosotros debemos tener cuidado el tipo de información que sacamos de Internet. Generalmente hay páginas web, ¿sí? Hay páginas web que son creadas por estudiantes y la información no tiene fiabilidad. La información no es comprobada científicamente, académicamente. Entonces, en vez de serle útil, le va a ser un problema esa información. Por eso es necesario usted que verifique de dónde proviene esa página web. Por ejemplo, si es una página web de una universidad, es información fiable, porque fue hecha por académicos, ¿no es cierto? Y para compartir información, pues es fiable. Pero ahora si es una página así que generalmente encuentro en el rincón del vago, no sé de quién hizo. No sé si esa información es valedera, es fiable, es veraz. Sí, no se puede, ¿no es cierto?
verificar eso. Bien, con eso hemos visto la búsqueda de información. Vamos a tratar de ver la expresión del sentimiento a través de palabras, ¿no es cierto? Para poder nosotros ver la expresión del sentimiento a través de palabras, vamos a estudiar el segundo género literario, que es el género lírico, ¿cierto? Ya que una expresión máxima del género lírico es la poesía. La poesía es un género literario considerado como la expresión estética de la belleza o de los sentimientos por medio de la palabra. Puede ser en verso, que más se ocupa en verso, o también puede existir en prosa. Se encuentra poesía en todas las épocas y culturas de la historia humana. ¿Sí? La poesía pertenece al género lírico. Se denomina así a este género lírico, se denomina lírico a este género literario, porque en la antigua Grecia se lo cantaba y se lo acompañaba con un instrumento llamado lira. El género lírico es subjetivo y expresa el mundo íntimo del autor o la autora, que provoca en el oyente o lector sentimientos y emociones personales. Además de subjetivo, porque expresa sentimientos, ¿no es cierto? Como el amor, el odio, la venganza, ¿sí? Entonces usted esas cosas no las puede tocar, no es objetivo, pero sí puede sentirlas, sí puede compartir eso. Entonces, con eso, señoras, señoritas y señores, yo pienso que terminamos la clase del día de hoy. Por favor, no se olvide los deberes enviarme hasta el día jueves 10 de la noche, ¿no? El día jueves 10 de la noche me envía las tareas. Si me envía después, tiene 0. Si ves que yo le envié a las 2 de la mañana, 0. Tiene todo el tiempo, tiene casi 8 días para realizar su tarea. ¿Qué es? Realizar una encuesta, tema libre, facilito. Ya vimos con todos los elementos, ya vimos la encuesta. Y si tal vez algo está en dudas, vuelva a repetir el video, no hay ningún problema. Con esto, señoras, señoritas y señores, que tengan una excelente tarde y un buen fin de semana. Que pasen bien.